Bien tranquila, no pasa nada, tú dime las que me quieras contar. Aquí esto se queda en tu historia clínica. O sea, yo no voy a juzgar y ningún ginecólogo o ningún médico te debe de juzgar por el número de parejas sexuales que tengas. Bienvenidos a un episodio más de Consultorio 7. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la doctora Medina. Estamos muy habituados a hablarnos en apellidos, pero yo me siento muy satisfecha y muy feliz de que haya visto mi contenido tan ecléctico y haya decidido participar en un tema que a mí me llegan muchas preguntas. Las enfermedades de transmisión sexual. Vámonos. Pero antes de llegar allá, me gustaría conocer a la doctora porque, como ya lo mencioné, tenemos esta dinámica de interacción de manera no consciente en el mismo estudio de ejercicio. Sí. Sí, y en redes sociales. Así es, claro. Bueno, pues mucho gusto, chicos y chicas que siguen aquí a la doctora. Pues mi nombre es Alma Medina, soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente, pues, ejerzo mi profesión aquí en la ciudad de Tijuana. Soy originaria de Mexicali, carrera de medicina, formada en Universidad de Xochicalco, Campus Ensenada, internado, servicio social en la ciudad de Mexicali, y mi especialidad por medio del IMSS. Primer año aquí en Tijuana, R2, 3, 4, en Ciudad Obregón, Sonora. Y como les comento, desde el 2020, actualmente pues ejerzo mi especialidad en mi consultorio privado. Las espero, con muchísimo gusto y pues para atenderlos con todo el profesionalismo del mundo, ¿no? Es todo, doctora. La he visto haciendo ejercicio, recuerdo una imagen de usted ¿le puedo hablar de tú? Sí, claro que sí. Ok, para relajarme yo también. Que como que mi cerebro funciona ¿estás en el trabajo o estás en el área de comedia? Vale. Estábamos en una posada de Barralates, precisamente, y estaba con una bebé. Ajá. Y usted está cantando. Sí, con la bebé, sí. Y yo, qué cool. Amé. Pero antes que nada, ¿por qué estudió medicina, doctora? Pues creo que el amor o el interés a la medicina se dio cuando yo estaba en preparatoria. Fue como muy random, porque pues yo llevaba la carrera técnica de laboratorista clínico y pues nos daban materias de fisiología, de anatomía, y como que me empezó a llamar mucho la atención esa cuestión, ¿no? De la fisiología, la anatomía del cuerpo, todo eso. Y fue muy random porque yo vengo de una familia de maestros, o sea, mis papás maestros, mis tíos maestros, y yo toda mi vida dije que iba a ser maestra y que iba a ser maestra de kinder, ¿no? Y hasta el último semestre de mi preparatoria fue así de que les dije a mis papás, ¿saben qué? Quiero ser médico. Y sí, me apoyaron y todo, entonces, pues órale. Ahí va la Alma Medicina. Gracias a Dios, pues todo me fue muy bien con la carrera, pero sí fue más que nada el hecho de que me empezó a gustar la cuestión del estudio del cuerpo humano. Y sinceramente, desde que tomé la decisión de ser médico, siempre me gustó la idea de la especialidad por ginecología y obstetricia. O sea, siempre desde el momento uno que dije voy a ser médico, quiero ser ginecóloga. ¿Y actualmente no hay ningún otro médico en su familia? No. No. ¿Tiene hermanos? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano, ajá. ¿Más grande o más chico? Él es más chico. Okay. Él es 4 años menor que yo. Él es psicólogo. Okay. También se enfocó ahí por la cuestión de las ciencias de la salud, pero él es psicólogo. Ajá. ¿Y por qué ginecología? Es que ginecología es de las... Yo hice mi servicio social en el Hospital General aquí en Tijuana, en el servicio de ginecología. Ya después me fui a otro lado, pero de las especialidades más demandadas en todos lados. Sí, sí la motivó, es fuerte, es hermoso, pero es muy cansado, es muy demandante. Sí, es pesado, sí es demandante en la cuestión laboral, pero fíjate que para mí es muy gratificante
Y sí, desde el primer momento, como te comento, que decidí estudiar ginecología, fue más que nada por la cuestión de la atención del embarazo, ¿no? La atención de el recibir vida, vaya. Está bien bonito. Ajá, es el dar vida, o sea, el traer bebés al mundo. Eso fue más que nada lo que yo dije, yo quiero ser ginecóloga, yo quiero atender partos, yo quiero atender el embarazo. Fue más que nada por ese lado. Ajá, por esa ilusión, ¿no? Pues salgo de mi carrera, hago mi ENARM una vez, me agüité porque no quedé el primero. Yo creo que a muchos nos pasa, pero nunca perdí esa ilusión de que no iba a poder, ¿no? Hago mi segundo ENARM, gracias a Dios sí quedo. Y pues sí, o sea, en mi primer año, pues el primer año es pura obstetricia, ¿no? Es pura cuestión de embarazo, atención, partos y cesáreas. Y sí es pesado, pero sí decía, no, pues aquí quiero estar, o sea, aquí tengo que estar. Sí vinieron muchos altibajos ese día, porque pues, o sea, ese año, perdón, porque pues me cambié de ciudad, ya tenía para ese entonces, yo tengo ahorita una niña de 13 años, para cuando entré al primer año, al R1, mi niña tenía 4 años. ¿Cómo es llevar una maternidad y una residencia? Porque para quienes no tengan una noción, una residencia es un entrenamiento casi militarizado. Sí, y más las especialidades quirúrgicas. Más las quirúrgicas, o sea, sí. Los horarios son 12 horas y cada 3 días 36. 36, es correcto. Con una niña de 13, Doc. ¿Cómo le hizo? Pues mira, lo que fue el segundo año sí fue difícil, porque pues primer año yo me vine a vivir, como te comento, aquí pues sola, ¿no? Dejé, pues, bueno, mi mamá, mi papá, pues mi niña se quedó con mis papás y con mi hermano, pero chiquita, ¿no? Estaba cerca, cuando tenía la oportunidad, pues iba y venía a Mexicali, cuando tenía fines libres, pues iba a Mexicali, la veía. Fue como un desapego paulatino, yo creo que pudiera llamarse así, pero cuando sí fue muy difícil fue cuando me tuve que ir a Obregón, porque pues ya no era tan cerca, ya era, o sea, dejarla y no verla en meses, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas que yo decía, bueno, esto va en algún punto, va a valer la pena. O sea, mi hija estaba chiquita y ella se sentía, y me decían mis papás, o me mandaba dibujos de que pues mi mamá está estudiando, ¿no? Mi mamá está recibiendo bebés, decía, está atendiendo a los bebés, ¿no? Y justamente en mi graduación de ginecología, pues siempre hay un acto académico, ¿no? Y pues está la mesa del presidium y pues todos pasando por su diploma, y pues esa vez pues fue toda la familia, ¿no? Allá a Obregón. Y pues ándale, salimos con pandemia en 2020. ¿Qué pasa? Pues se transforma todo, ¿no? Entonces nos vinimos para acá, y mi esposo y yo, porque pues ya queríamos ejercer aquí. Pero pues, ¿qué pasó? Pues a todos nos aislaron, ¿no? Entonces todavía tardé unos poquitos más de meses sin estar con ella, porque pues yo trabajando en el hospital COVID, y yo así como que no manches, pues acabo de salir de la especialidad y todavía más tiempo que no voy a poder estar sin ver a mi hija, y me acuerdo mucho que le dejaron una tarea, y me la mandó mi papá por foto, no, mira, porque le dejaron una tarea en la que decía, menciona uno de los logros que han hecho tu familia y tú, algo así. Y en el dibujo puso, lo logramos, mi mamá es doctora. Y pone en el pone en el dibujo la mesa así con monitos de cabecita y palito, todos en la mesa del presidium, la mesa, las butacas, y unos 4 monitos pasando así. Mi mamá es doctora. Y abajo pone un escrito, ¿no? Y pone
Se costó mucho trabajo, pero mi mamá ya se graduó y ya va a estar conmigo. Ay, qué... Entonces eso fue, yo creo que son unas cosas de que te reconfortan la vida y que dije, o sea, todos esos años que logré mi sueño, pues mi hija también lo valora, ¿no? Claro, qué gran tema acaba de traer ahorita, porque la maternidad en todo el sector salud que se la rifó en pandemia, como muchos, y no nada más doctoras, doctores también, tuvieron que aislarse de sus familias, muchos en edades pues muy pequeñas, que a lo mejor ellos no comprendían lo que estaba pasando. Y yo sí recuerdo ver a una neumóloga, escuchar una neumóloga donde trabajó, que pues no podía, que se quedó en otro lugar y que veía nada más por videollamada, que llevaba como 2-3 meses sin ver a sus niños, sin abrazarlos. Entonces, esos temas que solamente adentro se platicaron, ¿no? Pero sí, que tuvieron un alto impacto en todo el personal. Y no, ¿qué le puedo decir? Mire, yo creé un podcast justamente. De ahí salió todo esto. De ahí salió todo esto, porque sí, fue fuerte ver la necesidad de, precisamente ahorita que estamos en octubre, también en la concientización de la salud mental. También. Y del SEA de mama, que vamos a hablar de ello. Pero sí es muy importante hacer este énfasis que el sector salud, por varias cuestiones se lleva, pues disculpen la palabra, pero una chinga. Y es un efecto dominó en donde también las familias pues lo tienen que cargar, lo conllevan, pero que también lo reconocen. Y qué bonita historia, y gracias por compartirla. Gracias. Sí. Y entonces es muy contemporánea, doctora, es muy jovencita usted. Pues ya ni tanto. Es el botox. Por 2 y todo así. Sí, es el botox. No, ay, bendita toxina botulínica. Yes. Ok, y ya de ahí empieza, dice su esposo también es médico. Sí, él también es ginecólogo. Ok. Se viene a Tijuana y aquí está la práctica actualmente. Sí, sí le he visto que anda muy activa también en redes. Sí. Ahí tratamos de hacerle. Ella es la que sabe. No soy tan buena para platicar. Sí, ya vimos que sí. Doctora, y en relación a toda la atención que abarca la ginecología y la obstetricia, específicamente la obstetricia, pues es el tema del seguimiento y acompañamiento y recibimiento de los bebés. Pero en el tema de ginecología, pues hay todas las enfermedades de la mujer. Exactamente. Ya hemos entrevistado a varias ginecólogas, uroginecólogas, expertas o con este enfoque en menopausia, pero nos hacía falta abarcar este tema que creo que pues en nuestra generación todavía y las más abajo, porque las dinámicas de contacto humano, de salir, del dating, ¿cómo se dice? ¿En español? Dating. El dating, pues las citas. Las citas, el romanceo y demás, pues ha modificado. Entonces, así uno pide, siempre lo digo, uno pide una hamburguesa y una noche loca en el celular. Pero esto también conlleva pago de facturas. Y estas facturas, pues, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué tan frecuente es? El hablar de las enfermedades de transmisión sexual pareciera que todavía es un tabú. Es mucho tabú. Ahora sí que depende de cada una de ellas, pero en realidad en general, o sea, es algo que es muchísimo tabú. Las pacientes por pena o por el tipo de educación o falta de información que no se da, siendo que hay muchísima información disponible, pero a veces por tabú no se busca, no se quiere revisar, pero la información ahí está. Y la prevención, pues qué mejor empatizar con la paciente para que esté informada. Yo creo que ese es uno de los puntos cardinales que pues quisiéramos tratar hoy. Tratar. Ahorita que mencionas que hay mucha información allá afuera, es cierto, pero también hay mucha información que viene de fuentes no confiables. Exactamente. Y que puede también ser confusa cuando uno lee, porque pues nosotros nos habituamos, o sea, yo 7 años, me aventé 2 para los steps y ya más la práctica, ¿no? O sea,
Ya cambia. Cambia la manera, y a veces sí me preguntan, ¿no? ¿Qué dijiste? Y yo así es cierto, o sea, como entras en este chip de un lenguaje que también si yo platico con un contador o cuando me explican cuando le falla algo a mi carro, yo no entiendo. No estamos obligados a saberlo todo. Pero sí considero que pues es necesario a veces encontrar un lenguaje en común para que precisamente sea más accesible este conocimiento y también identificar qué fuentes. Que sea accesible, exactamente, y que sea empático también para ellas, para que se motiven a conocer y a saber, o sea, qué es lo que tienen que buscar y que sepan sin miedo. O sea, a mí lo que me interesa, por ejemplo, mucho es que las pacientes se sientan a gusto de ir al ginecólogo, o sea, que no se sientan como siento miedo, o sea, siento taquicardia, siento pavor porque vengo al ginecólogo, no. O sea, los ginecólogos, las ginecólogas, realmente no, bueno, yo en mi caso trato de que sea mi consulta muy, muy empática y muy humanizada, precisamente porque pues estás en un momento de vulnerabilidad, exactamente, y que pues deseas una atención que sea humanizada, o sea, para poderte revisar de una forma y no omitir adecuada. Información, ¿no? Exactamente. Ajá, porque sí da pena reconocer la pregunta, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Exactamente. Por ejemplo. Por ahí, sí, muchas pacientes de que les hago la pregunta como parte de la historia clínica, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Y se quedan, ¿what? O me dicen así como que, ay, ya empezamos, y a ver, y yo así de que soy bien tranquila, no pasa nada, tú dime las que me quieras contar, aquí esto se queda en tu historia clínica. O sea, yo no voy a juzgar y ningún ginecólogo o ningún médico te debe de juzgar por el número de parejas sexuales que tengas. Ninguno. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que compartir para yo poder saber, o sea, si tienes algún factor de riesgo y poder saber qué voy a buscar en tu exploración física para poder ayudarte. Ok, o sea, la necesidad de conocer este dato viene la historia clínica. Es parte de, y también tendría que ser para notificar a estas personas, porque muchas veces también veo este miedo cuando das un diagnóstico y se quedan, ¿cuánto tiempo tengo con el diagnóstico para más o menos en la línea de tiempo saber a quiénes le tengo que notificar? Sí, también, es correcto. Y depende de lo que encontremos también durante la revisión, Durante la revisión. Pero antes de ahondar más en el tema, la descripción de enfermedades de transmisión sexual, ¿qué es? ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Una cosa es una infección de transmisión sexual y otra es una enfermedad de transmisión sexual. A fines prácticos, pues una infección de transmisión sexual es aquella infección que se contrae mediante una actividad sexual, ¿no? Llámese por relaciones sexuales vaginales, contacto oral, anal, incluso mediante también el contacto de secreciones con piel, no necesariamente tiene que ser contacto vaginal, o sea, perdón, no sé si lo podemos mencionar, pero todo podemos mencionar todo. Una penetración vaginal, o sea, cualquier contacto sexual mientras haya contacto de secreciones ya es un riesgo para contraer una infección. Ahora, infección o ITS significa que ya sea el patógeno, virus, bacteria, parásito, hongo, entra al cuerpo de la otra persona, y ya una enfermedad de transmisión sexual o una ETS significa cuando ya esa infección o ese microorganismo ya empezó a crear sintomatología o algún signo. Okay. Entonces una cosa es la infección, contraer el bicho. Una cosa es la ITS y otra cosa es la ETS. Y ya la enfermedad es cuando te dan los síntomas. Signos y síntomas. Signos y síntomas. La diferencia entre ITS y ETS. Ok. Sí, y a veces como que lo podemos... Sí, es común de hecho verlo en redes, por ejemplo. Y ahora, ¿cuáles son las enfermedades? Porque, por ejemplo, hay algunas como clamidia, que en ocasiones... ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes? Y cuáles no, que se pudieran confundir.
Bueno, para esto pues tenemos una clasificación, ¿no? Que están pues las bacterianas, las por parásitos, por hongos y pues las virales, ¿no? Ahora sí que la más frecuente que existe en el mundo pues es la enfermedad por virus de papiloma humano, que a lo mejor ahorita indagamos un poquito más, ¿no? Virales pues son virus de papiloma humano, herpes y pues VIH. Por bacterias, pues tenemos a gonorrea, tenemos a sífilis, tenemos algunas otras bacterias que como Gardnerella, pero bueno, Gardnerella forma parte de la flora normal, esa la borramos, pero básicamente, sífilis, gonorrea. Y en cuanto a hongos, consideran la candidiasis, pero la candida pues es parte de la flora normal. Pero si por ejemplo una paciente o un paciente trae una cándida activa, pues sí se puede contagiar, ¿no? Y en cuanto a los parásitos, tenemos a lo que es la Trichomonas vaginalis, ¿ok? Ya dependiendo del síntoma o signo que traiga el paciente o la paciente, pues ya vamos a tratar, que en mi caso pues me llegan las mujeres. ¿Qué otra cosita? Ahora, es muy importante considerar que hay muchas veces que se tiene una infección de transmisión sexual, o sea, no hay síntomas, o sea, que el paciente o la paciente es portador y no lo sabe. Y muchas de los patógenos que acabo de mencionar cursan asintomáticos. ¿Cuáles son los más comunes que cursan sin síntomas, es decir, asintomáticos? Pues el virus de papiloma humano, al inicio, por ejemplo, también el VIH, la gonorrea, la clamidia también pueden cursar mucho tiempo asintomáticos. Y de estos, el uso del preservativo, del condón. Ok, el preservativo o el condón masculino, vamos a hablar en este momento, sí nos ayuda, nos protege, como método anticonceptivo en su momento, nos protege contra ciertas enfermedades de transmisión sexual que se transmiten por medio del semen. Pero, por ejemplo, si el hombre trae alguna lesión, por ejemplo, verrugas genitales, no sé, en los testículos o en el pene, o en el monte de Venus, y la paciente no se da cuenta y ella trae, no sé, alguna lesión por algún rasurado o alguna ulcerita en su piel, si esa verruga hace contacto con esa apertura en su piel, ella puede empezar a desarrollar verrugas. Okay. Lo único que necesita el cuerpo es así como una fricción. Como una línea de entrada. El molusco decirlo. También, ¿no? El molusco, hablamos del molusco, perdón, el molusco se me pasó, el molusco es una infección viral, y el herpes, hablando del herpes, por ejemplo, ese sí es muy enfadoso porque causa los brotes, damos tratamiento, pero con el herpes lo que sí sucede es que se puede quedar latente en el cuerpo. Dormidito, ahora sí que casi de por vida. Y es lo mismo el herpes de la boca que el área de genital. ¿Y se pueden contagiar? Esa es una pregunta también común, sobre todo por sexo oral. Dependiendo, sí se puede, o sea, sobre todo el serotipo. Y es muy diferente al, por ejemplo, el que da en el cuerpo. Ese sí no es herpes genital, o sea, ese no se... La familia de los herpes son 4, ¿no? Sí, es herpes simple, tipo 1 y 2, es el que nos afecta. El tipo 1 es en el área bucal, el 2 es genital. Y puedo tener un herpes bucal, dar sexo oral y contagiar genital. Sí hay una lesión. Sí. Y entonces se va a reportar como tipo 1 en área genital. Ahí lo que se puede hacer también es la serología. Okay, pero si hay alguna lesión, pues sí. Ahora sí que caras vemos, ETS no sabemos. Ya sé. ¿Y cuáles son los síntomas más llamativos que llegan siempre a tu consulta? Lo que más veo, por ejemplo, pues vienen a su consulta de revisión ginecológica pues habitual, ¿no?
Lo que más veo pues son cervicovaginitis, hablando de enfermedades de transmisión pues no, a lo mejor no sexuales, pero veo cervicovaginitis de repetición. Que cervicovaginitis es inflamación del cervix, que es como esta puerta de entrada entre el canal vaginal y la matriz. Entonces, ok. Ahí, pues cervicovaginitis de repetición por diversos factores, pero realmente la enfermedad de transmisión sexual que más veo en mi consultorio es por virus de papiloma humano. Okay. Que ese, como les comento, pues es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que existe en el mundo. Se conocen como 200 serotipos de este tipo de virus. Yo no sabía 200. Sí, lo puedes buscar en Google. ¿Y todos los serotipos son...? No, se conocen como 200 serotipos de VPH. Que aquí voy a hacer una pausa. Serotipos, para quienes no le sepan, VPH es el virus del papiloma humano y es toda una familia en donde hay 200 integrantes distintos. Y unos sí son los que ocasionan... Como 40 son los que se conoce que afectan al área genital. El resto, pues, pueden ser los que forman, por ejemplo, los mezquinos o las verrugas vulgares, que esos no tienen absolutamente nada que ver con lo que voy a hablar a continuación. Son los primos buena onda de los VPH. Sí, exactamente. Como 40 son los que se conocen que afectan al área genital. Okay. De los que vamos a hablar ahorita más específicamente son el 16, 18 y el 6 y el 11, ¿ok? Ahora, están los de alto riesgo, que son los que se asocian a lo que es la formación de displasias o las lesiones precancerosas, que eventualmente, si no las identificamos en tiempo y forma mediante el Papá Nicolau y mediante la colposcopía, pues pueden avanzar a un cáncer de cervix y pues todo lo que conlleva su evolución. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? ¿Cuánto es el tiempo de evolución entre de que tuviste la infección a ya es un cáncer? Es un virus que produce lesiones que avanzan muy lento. Por ejemplo, si empiezas a formar una lesión, no sé, te puede evolucionar a un cáncer dentro de 5 o 10 años. Ojo, eso también depende mucho de que no hayas hecho nada absolutamente al respecto y de la forma en la que tu sistema inmunológico esté. Por ejemplo, si fumas, tomas, no haces ejercicio, no te alimentas bien, pues te puede evolucionar más rápido, ¿no? Y están los otros, que como te comento, son los de bajo riesgo. Los de bajo riesgo, que es el 6 y el 11, son los que se asocian a la formación de los condilomas o las verrugas genitales. Estos no producen cáncer, ¿ok? Pero sí, a veces sí son muy aparatosos porque producen las verruguitas. Ahora, el hecho de que una paciente llegue con verrugas no quiere decir que no tenga, por ejemplo, también una lesión en el cervix, ¿ok? Entonces, a veces me llegan escenarios de pacientes que traen los dos tipos de lesiones, por eso es importante la revisión ginecológica a profundidad, o sea, realizar la revisión externa, hacer el Papá Nicolau y tomar colposcopía para checar que no haya lesiones tanto por afuera como por dentro, porque sí me ha tocado pacientes así, ¿no? Siempre les comento, normalmente los que producen condilomas no producen displasias, que son las lesiones precancerosas. Un paso antes del cáncer. Ajá, exactamente. Okay. Y los que producen displasias no producen verrugas. Pero sí es muy frecuente que me lleguen mis pacientes a revisiones, a veces sus check-ups así, te digo, de rutina, y les encuentro una displasia. O les encuentras una verruga y piensan que se va a hacer cáncer. Ah, exactamente. Pero no sucede así. Pero no es un cáncer. O sea, las verrugas no son cancerosas. Exactamente. Qué buen punto. Entonces, está más peligrosa la otra cuestión porque pues no avisa, no se ve. No se ve, no se siente. Cuando ya un virus de papiloma humano, pues cuando ya se ve un cáncer, pues cuando ya empiezan las pacientes con sangrado transvaginal, que huele mal, que siente dolor pélvico. Entonces sí, ya se puede estar hablando de que ya tiene un CA cervicuterino, pues invasor, ¿no? ¿Esto se puede prevenir con el uso de condón? Totalmente. La única forma de poder evitar que
que haya un contagio por virus de papiloma humano es mediante el uso de preservativo. Ok. Quitando esos mitos totalmente, y quiero que por favor lo escuchen, así abran sus oídos. El virus de papiloma humano nunca se va a contagiar porque me senté en un baño en una parte externa, porque me senté en el baño de fulanita, porque me metí a una alberca, porque son muchos mitos que siempre me preguntan. Ajá. Nada más, única y exclusivamente, el virus de papiloma humano se transmite por secreciones genitales. Uh-huh. Ok. ¿Los hombres son portadores sintomáticos? ¿A ellos también se les puede desarrollar cáncer? El cáncer de pene sí se puede desarrollar, pero es una frecuencia muy rara. O sea, es como casi menos del 1%. Lo que sucede con los hombres es que ellos casi siempre son portadores asintomáticos. O sea, portan el virus. Pero no traen síntomas. ¿Y solamente no tiene ninguna consecuencia? Más que ir divulgando. Sí, casi. Por eso te digo, caras vemos, BPH no sabemos. Sí, o sea, realmente cualquier pareja que ellos hayan tenido a lo largo de su vida, pudieron haber estado, o sea, si esa pareja con la que estuvieron tuvo otras parejas sexuales, no se dan cuenta y pudieron haber estado en contacto con el virus, con cualquier serotipo de virus de papiloma humano, y al momento de estar con su pareja lo transmiten y la pareja, o sea, en este caso la mujer, puede presentar, hablando específicamente del cáncer cervicouterino, puede empezar a presentar alguna lesión precancerosa, ¿ok? Entonces, por eso es importante los chequeos continuos, en este caso anuales, cuando no todo está bien, para poder identificar estas lesiones en tiempo y forma y evitar que avancen a un cáncer. Realmente es una revisión muy... ¿En qué consiste la revisión? Sí, la revisión, lo que hacemos normalmente, pues es 2 pruebas para la detección de cáncer cervicouterino. Realizamos la colposcopía y Papa Nicolau, ¿no? Papa Nicolau o citología cervical convencional, pues es la primera prueba que se realizó, pero lo único que hacíamos, pues era nada más así como que tomar un cepilladito, así como del cuellito de la matriz, se mandaba a analizar en el microscopio y ahí nos decía si había cambios celulares. Sin embargo, pues a veces si la muestra no se tomaba adecuadamente o si la persona que analizaba la muestra no tenía suficiente experiencia o cualquier factor, fallo humano, ¿no? Ajá. Podía darnos una muestra que nos decía, pues todo está bien, pero en realidad sí haber una lesión. Entonces ahorita con la colposcopía lo que hacemos es que pues está nuestra paciente en posición ginecológica con su espejito, se le toma su Papa Nicolau y el colposcopio lo que hacemos es colocar como una camarita así por fuera, o sea no se introduce ni nada, o sea es por fuera de la vagina y colocamos un líquido especial sobre el cuellito de la matriz. 2 líquidos especiales sobre el cuellito de la matriz para poder checar que no se pinte ninguna displasia, ¿ok? Un cervix sano, sin lesión, nos indica que no hay ninguna lesión precancerosa causada por virus de papiloma humano. Si no se observa ninguna lesión, podemos continuar las colposcopías anuales solamente. Ok, aquí nada más, displasia, hay que hacer énfasis, es un paso antes, una lesión premaligna, un paso antes de que se vaya a convertir en maligno. Porque correcto. A veces sí se confunde, ¿qué es displasia? ¿Qué es? Sí, sucede esto. Dijo también Papa Nicolau y... ¿Colposcopía? Y citología. Papa Nicolau o citología es sinónimo. Es exactamente lo mismo. Ok, porque también veo esa confusión en redes de que es que la técnica y Papa Nicolau fue quien la desarrolla, ¿no? Sí. Es el nombre del doctor que... Ok. Ay, sí, ¿cómo se llaman? ¿Epónimos? No recuerdo. Vamos a buscarlo. Sí, vamos a buscarlo, porque en medicina lo que sucedía es que si alguien descubría una parte del cuerpo, una técnica, hacia algún descubrimiento o invento dentro de el área se le ponía su nombre.
Entonces, que era un desmadre Sí, andarse memorizando nombres propios. Entonces, por eso se hace este cambio. Así es. Y casi no tenemos ego, ¿verdad? Bueno, es que esa es mi labor como comediante. Sí, no, pues, ya Pero, sé. ok, entonces, ¿cuál es el tratamiento? O sea, las colposcopías, que es poner este líquido, Ajá. y si todo bien, cada año. Sí. Pero hay una displasia, una Ujú. lesión premaligna. ¿Qué Ok. se hacen en esos casos? Existen diferentes tipos de displasia. Se clasifican, tenemos varias clasificaciones para no abundar mucho en diferentes clasificaciones. La más sencilla, pues, es leve, moderada, severa, y ya de ahí brinca el cáncer, ¿no? Las leves se tratan de una forma, las moderadas y severas se tratan de otra forma. Las leves se pueden tratar con vigilancia solamente, se le da a la paciente, no sé, y dependiendo también del tamaño de la displasia, de la zona en la que esté, todo eso. Pero las leves, si la paciente lo desea, se puede tratar solamente con vigilancia. Si el sistema inmunológico de la paciente, pues lo reforzamos con vitaminas, que haga ejercicio, damos un seguimiento y a veces pueden autolimitarse. ¿Qué quiere decir? Que se pueden quitar. ¿Okay? Que el mismo sistema inmunológico, al hacerse fuerte, le pone un freno. Le pone un freno Ok. y la quita. ¿Ok? Ok. Ahora, existe la otra opción, que puede ser la electrofulguración, o puede ser el tratamiento de la displasia mediante el láser, pero sí se trata. Ya si la paciente dice, ay, ¿sabe qué, doctora? No quiero las vitaminas, no quiero el tratamiento conservador, que fue lo primero que acabo de comentar, quiero que me la quite ya. Los tratamientos, pues, puede ser mediante la electrofulguración, o con el láser, ¿ok? Y ya lo que son las displasias moderadas o severas, que son los NIC2, NIC3, ya se tratan, como ya están más pegaditas al cáncer, y esta clasificación, depende de lo que nos dé el patólogo, ¿no? En la biopsia, porque si la colposcopía, perdón, eso se me olvidó comentarles, si en la colposcopía, vemos una manchita, una displasia, la tenemos que biopsiar. Tenemos que hacer una biopsia para que el patólogo o la patóloga nos diga qué tanto grado de profundidad de células está afectando el tejido, ¿no? Si ya nos reportan una lesión de más alto grado, ahí procede ya un cono cervical para evitar que avance a un cáncer cervicouterino, y ya normalmente con el cono pues queda puro tejido sano. Ok. Sí. ¿Es doloroso? La cauterización y el cono son procedimientos totalmente de consultorio y normalmente son bien tolerados. Uh-huh. Ok, ¿no se pone algún tipo de anestesia? ¿Local? Local. Uh-huh. Ay, sí. Ok. Sí, local, pero no así como no cirugía. Es algo... No, ok. ¿Qué papel juega la vacuna en esta importante, prevención? Totalmente. Incluso si tienen oportunidad de realizarse la vacunación contra VPH, aunque no estén presentando ningún tipo de lesión, háganlo. Mamás, papás que tienen hijos o hijas, ya sean hombre o mujer, no importa. Es lo que iba a preguntar, sí, hombres con también, la vacuna del sí, VPH. Hombres, mujeres, ya actualmente, gracias a Dios, tenemos la vacuna más completa que existe en el mundo, ya la tenemos aquí en México. Si tienen la oportunidad de vacunar a sus hijos y a sus hijas antes de que inicien una vida sexual activa, totalmente háganlo. ¿Por qué? Porque eventualmente nuestros hijos van a crecer y van a iniciar probablemente, pues sí, una vida sexual activa. Pero el hecho de que nosotros los vacunemos, les prevenimos en más de un 95% el desarrollo de alguna lesión, de un cáncer, desarrollo de un cáncer, en el caso de las mujeres, de cérvix. Y a los hombres, o sea, si ellos tienen exposición a un serotipo de alto riesgo o de bajo riesgo, porque ya la vacuna ya trae para los serotipos 6, 11 y unos cuantos más que son los más frecuentes, pues ya están inmunizados.
Entonces, totalmente, si tienen la opción de colocarse la vacuna, o sea, no lo totalmente hay que contraen, ponerla. ellos no lo contraen. No, ya estás Y inmunizado. entonces se corta la cadena de transmisión. Todo un tema, las vacunas, la gente antivacunas, el miedo y las teorías de conspiración al respecto. No. Y la verdad es que la vacuna de VPH es muy noble, no da efectos secundarios en cuanto a fiebre, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, no. No es como si te pusieras una vacuna, por ejemplo, que te va a dar gripe o algo así, no. Aquí hay una duda muy frecuente y que yo también la tengo en consulta. ¿Te la ponen en la infancia dentro del esquema de vacunación? Vi por ahí que había, que es por fuera, ¿no? Sí, eventualmente la tienen en el sector salud. Ajá. Es como por temporadas, no siempre la tienen. No siempre está. Como el resto del esquema de... Fijo. Ajá. Para fines prácticos, por medio privado, siempre la van a encontrar. Ok. Y eso es en las infancias, pero como adulto... Realmente, y así es, el esquema de vacunación de VPH está indicado desde los 9 hasta los 45 años, para hombres y mujeres. Ok. A manera de prevención también. Sí. Y también como manera de tratamiento. O sea, una paciente que se sometió, por ejemplo, a una cauterización o a un cono, ¿se puede vacunar? Sí. O sea, y eso nos ayuda a evitar la recurrencia de las lesiones. O sea, ya me salió una lesión premaligna. Estoy en mi tratamiento y aparte me pongo la vacuna. Correcto. ¿Cuántas vacunas son? ¿Cuántas dosis? Son 3 dosis. El esquema consta, es dosis inicial. A los 2 meses se aplica la segunda dosis y a los 6 meses después de la primera dosis se aplica, o 4 meses después de la segunda, se aplica la tercera y última. Ok. Doctora. Y es para toda la vida. Ok. Sí, ¿Buena inversión? Sí, exactamente. Es una buena inversión. Siempre les digo, no es gasto, es inversión. Buen punto. ¿Se pueden contraer infecciones de transmisión sexual por juguetes sexuales? Correcto, sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, y sobre todo si lo comparten, más que nada si lo comparten. Por las secreciones. Pues sí. Por la secreción. Ya. Ok, es muy complejo, muy extenso el hablar de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo porque pues hay cuadros clínicos que sí son muy característicos, ¿no? Que sí hay secreciones, que tienen cierto color, cierto olor, pero hay otras que no. Hay otras que los hombres la aportan pero no manifiestan, clamidia también, por ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia de las infecciones, sobre todo de bacterias, por no ser tratadas? Bueno, hablando específicamente de las asintomáticas, pues ya acabamos de hablar de VPH, ¿no? La consecuencia pues es un cáncer si no se identifica en tiempo y forma. Pero hablando de las bacterianas, específicamente clamidia, gonorrea, si no se tratan, pues pueden evolucionar a una enfermedad pélvica inflamatoria y a consecuencia eso nos puede llevar en una paciente específicamente, por ejemplo, en edad fértil, sí puede provocar infertilidad por un proceso. ¿Qué es una enfermedad pélvica inflamatoria para quienes no tengan noción? Pues la bacteria entra por vagina. Tiene la capacidad de sobrepasar el conducto cervical, entra al endometrio, pasa a las trompitas y lo que hace es que inflama las trompitas se llenan como de agua, se ocluye el conducto tubaríco y al momento que la paciente se quiere embarazar, pues obviamente por la misma inflamación los espermatozoides no pueden, exactamente, no llegan a la trompa o simplemente el óvulo que viene, el folículo que viene de los ovarios no puede entrar a las trompitas. Por la inflamación, o sea, es una bacteria que entra por vagina y va subiendo, va invadiendo, va inflamando y el óvulo o no puede salir o los espermatozoides no llegan. Exactamente, o bien otra de las consecuencias que pudiera haber por este tipo también de estas bacterias son los abscesos tubováricos, que es cuando igual, o sea, ya las pacientes empiezan con sintomatología, que la descarga fétida, la infección vaginal crónica que no se trató de forma adecuada, y empiezan con un dolor pélvico y se les hace un ultrasonido y pues presentan un absceso tubovárico.
y sí, a veces se les tiene que operar de urgencia. Entonces, a veces sí, o sea, sí hay pacientes que me ha tocado que terminen en histerectomías o se les tiene que quitar, no sé, un ovario, una trompa, pero a veces sí son cirugías complicadas, o sea, por la cuestión de un absceso, ¿no? O sea, que es una formación de pus dentro de tu trompa. Uh-huh. Ay, son situaciones muy complejas que muchas veces pues no se tiene claro el costo. Sí, costo-beneficio. Costo-beneficio cuando llegan a mi consulta pacientes pues jovencitas, 25 para abajo, o sea, y ya pues llegan con la preocupación de quererse hacer un perfil de ETS, uh-huh, porque pues sobrepasó la razón, uh-huh, sobre el hormonal y biológico. y bueno, tuvieron un encuentro en donde no hubo protección, o sí hubo, pero aún así, al no conocer a la otra persona, pues se generan muchos escenarios muy caóticos. Uh-huh. Entonces, si les pregunto, ¿usaste condón? ¿Usaste preservativo? Sí, no. ¿Usas pastilla? Bueno, para empezar, descartar un embarazo. Sí. Pero también viene la preocupación de qué tan frecuente me tengo que hacer un perfil de ETS. Usé condón, pero hubo un accidente. Uh-huh. Se salió, lo que sea, casi no conozco a la persona. Uh-huh. Me hice un perfil incluido VIH. Uh-huh. ¿Cada cuánto me tengo que estar haciendo estos perfiles y cuáles serían los más comunes? Porque, bien, los laboratorios hasta te venden paquetes, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué tan frecuente y cuándo hay que corroborar? ¿Cada cuánto se tienen que hacer los estudios? ¿Se tiene que corroborar tiempo después? ¿Ahí cómo aplica? Sí, claro. Pues cuando haya un contacto de riesgo, totalmente se recomienda realizar este perfil. En cuanto a VIH y sobre todo las serologías, lo que es VIH, hepatitis B y C, que esos son los que se transmiten por secreciones también, o puede ser por contacto de sangre, contacto de agujas, etcétera, pero lo que son serología específicamente de estos agentes, casi siempre aparece positividad al mes. ¿Okay? Al mes. Uh-huh. Ahora, si es una paciente que pues está teniendo contacto sexual así de forma intermitente, pues sí se recomienda a lo mejor una vez al año, ¿ok? Voy a buscar una pregunta, uh-huh, que me hicieron en redes en relación al microbioma y la resistencia al VIH. No sé si la vio por allí. Ay, hablé muy bajito, no sé luego sí. Uh-huh. Pero ahorita que mencionó esto de las serologías, que son los tipos, ¿no? Los tipos de familiares, uh-huh, dentro del grupo de familia y el microbioma. Tengo medio dispersa. Ok, ¿qué papel tiene la microbiota vaginal en la resistencia natural al VIH? Pues definitivamente el uso de los probióticos, o sea, uh-huh, mientras tengamos una vagina con una microbiota adecuada, pues obviamente el hecho de los agentes etiológicos, pues va a estar, o sea, sí va a haber un poco más de resistencia. Pero pues no es por completo, o sea, si tú usas probióticos, no vas a estar completamente salvada de que no te dé VIH, ¿sabes? Ya. Entonces, wow, ok. Creo que para resumir un tema tan extenso, porque ahorita vamos a migrar también al tema del SEA de mama y el, uh-huh, tiempo ya nos anda apremiando. El usar el preservativo, uh-huh, siempre se recomienda muchísimo. Cardinal. Hay ciertas enfermedades que no protege el preservativo, pero son más en la zona externa, ¿no? Si hay lesiones, sí, llagas, uh-huh, verrugas, moluscos son como unas perlitas, que no, uh-huh, solamente salen en el área genital, también es muy común en niños, de hecho, uh-huh, también salen en cualquier área del cuerpo, pero pues que no tienen un desenlace que podría ser pues muy desfavorable como un VIH, uh-huh, o VPH. Uh-huh. Sí. ¿Qué otras recomendaciones le daría? Sobre todo, es que hay que ser muy realistas. Las, uh-huh, prácticas sexuales cambiaron. Cambió, sí, con las redes sociales, cambiaron con las aplicaciones. O sea, no vamos a dar discursos de moral de que está bien, que está mal. O sea, la realidad, y es que yo lo veo bastante. Y digo, pues es que si yo recuerdo a tu edad, la hormona está fuerte. O sea, la corteza prefrontal no se les termina de desarrollar. En México, las mujeres empiezan su vida sexual, según un sexólogo que invité, a los 15 años y los hombres a los 16. ¿Cuánta información están teniendo? Yo veo los algoritmos. Tengo un perfil en TikTok en donde yo me puse mucho menor edad para, ajá, poder ver
sus tendencias, sale? ajá. Y yo, o sea, yo digo, ¿qué? Y digo, No. bueno, relájate, porque en mis tiempos, o sea, si recordamos cuando apenas empezaba el internet y buscabas así, como, Sí. porque, pues, sí, la escuela te da una formación, pero hay hay un abanico de situaciones que no están contempladas, la presión social, Ujú. ajá, la cuestión de que todavía tus valores, hay un montón de temas ahí Sí. involucrados en donde tú necesitas una comunidad y seguridad. Ujú. Y luego ves remedios, por ejemplo, el ajo allá abajo. Ay, ¿Lo no. viste en Inventadas? Yo Sí, mucha sí, yo cuando vi eso dije, ay, Diosito Santo, no Es puedo que, creer que, que hayan dicho eso. Dije, o no. sea, hay un reel, un contenido que dijo una chica que, pues, por alguna razón prefieren irse más a lo natural porque hay una desconfianza, probablemente. Sí. Es un tema largo, pero bueno, Sí, que ella no te dice, apliques solos, ¿no? Sí. te sale más, dice, ponte un ajo ahí abajo, Ajá. porque en la concepción es natural, ¿no? Pero Sí, es que el ajo tiene propiedades que no sé qué, antimicrobianas y no sé qué tanto. Y yo me quedé, ay, Diosito. sí las tiene. La que le cree, ajá, sí, Sí las tiene, tiene, es pero hay que correcto. pasar por un proceso de digestión, hay que pasar por muchas vías metabólicas para poder liberar esas sustancias. Entonces te sale más barato un óvulo. Pues, En estos y al tiempos ya rato. está más caro el ajo, ¿no? Sí, ya sé. Pero bueno, volviendo al meollo y para cerrar un poquito esto, las prácticas cambiaron. Ujú. La información allá afuera puede ser muy confusa. A veces los servidores o prestadores de servicios de salud pudieran existir varias barreras, llámese lenguaje, a Ujú. veces el sueño que tenemos, sobre todo si hablamos en una institución pública en donde la consulta es rápido. Sí. Pero ¿qué consejo le daría sobre todo a las nuevas generaciones? Que eso es lo que me interesa bastante. ¿Cómo abordar? Si tienen una sospecha, cómo lo abordan? Ujú. Y qué seguimiento posterior se les tendría que dar. Pues primeramente yo creo que lo que les podría compartir es que no se sientan solas, que no tengan miedo, que al contrario deberíamos de sentir más miedo el no buscar ayuda, el no hablar, el no externarlo, que realmente a un ginecólogo sí nos interesa, por lo menos a mí, sí me interesa buscar tu bienestar, sí me interesa dar prioridad a la salud ginecológica, que no haya ese tabú de ay, no quiero que me vean. El autocuidado es muy importante. Así como buscamos vernos bien, así como buscamos atender nuestro cuerpo, hacer ejercicio, vernos bonitas, que nuestras uñas estén bonitas. Parte del autocuidado también es la atención médica. Y hablo específicamente de mi carrera, ¿no? De la ginecología. Muchas veces por la cuestión de la mala información o del miedo, pues no acuden, ¿no? Aquí lo peligroso es de que si no acudimos a una revisión ginecológica en tiempo y forma, pues a veces las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Entonces, créanme que no somos malos. Si has tenido una mala experiencia ginecológica, no creas que todos los ginecólogos somos así. Yo creo que somos muchos más los ginecólogos que nos vamos a preocupar por ti, o si tuviste una mala experiencia, como te comento, cambia de ginecólogo. Y pues, ¿qué puedo decirles? Pues me gusta mucho atender a adolescentes también, porque también dicen, ay, pues es que yo no voy a ir al ginecólogo hasta que inicie mi vida sexual. No, también podemos tratar problemas de alteraciones menstruales en la adolescencia, y muchas de esas situaciones, Sí. que dudas que tienen. Uh-huh. Sí, sobre todo el saber conocerse. Uh-huh. Y como mencionaste, que me parece muy puntual, encontrar a alguien con el que haya un clic, con el que le interese. Creo que
el escuchar tu historia de cómo fue el trayecto de la residencia, cómo poner en sacrificio el tiempo con tu familia, habla de la calidad de médica que eres, de ginecóloga que eres. Vamos a migrar un poquito ya para edades más, más maduras en cuanto al tema. Porque en relación al cáncer de mama, aprovechando que estamos en este mes, es el octubre 26. rosa. Es el 19. ¿19? Sí, el 26 de octubre casi es el día del médico. Ay, sí es sí, cierto. es el 19 de octubre. Ya es el siguiente domingo. Ya es el siguiente domingo. Yo tengo un episodio en donde entrevisté a una doctora que, híjole, cómo les aprecio tanto cuando me abren esa oportunidad de dar a conocer las historias de cómo fue ella atravesando desde el diagnóstico, desde la autoexploración hasta el diagnóstico, todo el proceso que fue por SEA de mama, ella hace 3 años. Y pues hicimos mucho énfasis en la prevención, ¿no? Y gracias a eso ella es que todavía está muy activa y haciendo lo suyo, pero sí me gustaría volver a hacer este énfasis en cuanto a los factores de riesgo, los síntomas tempranos y la autoexploración. ¿Qué nos puedes compartir de esto? Bueno, pues cáncer de mama, pues yo creo que es bueno, para empezar, pues es el cáncer... O sea, la primera causa de cáncer en la mujer hasta el momento se lo sigue llevando. Y pues la verdad es que también, como acabo de comentar, muchas veces por miedo, también por falta de autoexploración, de falta de revisiones, muchas veces no se puede detectar en tiempo y forma y tiene un muy fácil diagnóstico también. Ahora sí que ya con el simple hecho de ser mujer, aunque también los hombres pueden presentar cáncer de mama, estamos de acuerdo, pero igual el porcentaje pues es bajísimo, ¿no? Pues a partir de los 40 años el riesgo pues aumenta exponencialmente. Y el factor genético pues ahí es muy importante, pero recordemos que tenemos factores de riesgo también no modificables, que son los que agregamos a nuestro cuerpo, que también nos pueden potenciar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. No por el hecho de que ningún familiar en mi línea, ¿no? No haya tenido cáncer de mama, no quiere decir que yo no lo pueda desarrollar, ¿ok? Si llevo un estilo de vida con ciertos factores, pues claro que lo puedo desarrollar. Ya por el simple hecho de tener mamas, puedo desarrollar un SEA de mama. Ok. Y los factores de riesgo, entonces, es pues lo no modificable es lo genético. Pero lo modificable, ¿cuál es? Lo modificable, pues está dentro de lo más importante, pues está el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de grasas saturadas, la obesidad, y esto es por la cuestión de una exposición crónica a estrógenos, el uso de una terapia hormonal de reemplazo sin progestágenos, existen otros factores de riesgo, la radiación también. ¿El uso de desodorantes? No. O el antecedente personal, bueno, es el antecedente personal de este cáncer de mama previo también. Y en cuanto a los no modificables, lo genético, o sea, linaje materno, que por ejemplo mi mamá o mi abuela por parte de mi familia materna hayan tenido cáncer de mama, ese es un factor importante. Otro de los no modificables, pues, es las mutaciones genéticas en ciertos genes, que es el BCRA1 y el BCRA2. Otros de los no modificables, pues, es la edad, ¿ok? Esos son otros factores. Pero sí, tenemos dentro de los mitos más comunes es el uso de varillas en el sostén. ¿Eso lo puede provocar? No. El uso de desodorantes, ya vimos que no. No. Perfecto. Ok, doctora, pues muchas gracias. No sé si quiera concluir con algo que nos haya hecho
falta enfatizar o alguna conclusión, alguna invitación que le quiera hacer sobre todo a las mujeres en relación al autocuidado y a este punto que me pareció como muy puntual y muy bonito, que es así como nos cuidamos el cabello, la uña, pues cuidarnos el cuerpo sí, desde claro. la salud, no solo Sí. lo modificable para que sea estéticamente atractivo al ojo ajeno, sino sí, por dentro. por dentro. Y es parte, como les comento, del autocuidado, y no solamente las mujeres, o sea, también los hombres, o sea, también tienen que, pues, o sea, hacer ejercicio, cuidarse por fuera, pero también las revisiones médicas, checar cómo estamos por dentro es parte cardinal. En cuanto a lo del SEA de mama, pues ahorita que estamos en el mes, pues sí me gustaría hacer énfasis, si por ejemplo tengo linaje materno importante, por ejemplo, mamá, tías, primas, hermanas, que tengo un linaje fuerte, mis chequeos yo me los tengo que empezar 10 años antes, ¿no? De la persona en mi familia a la más joven a la que le haya dado cáncer de mama. Si no, pues tamizaje a partir de los 40 años de edad con mamografía, porque la mamografía es el único estudio que nos va a permitir identificar lesiones en mama cuando están apenas como un granito de arroz o más chiquitito, ¿ok? El ultrasonido, pues ya sabemos, no es tan molesto como la mamografía, pero muchas veces no detecta las microcalcificaciones, y la mastografía sí, ¿ok? Entonces, si ya el radiólogo nos da una calificación y él necesita hacer un ultrasonido complementario, nos va a decir, pero de inicio, la mastografía. Antes de los 40, la mastografía está indicada solamente en estos casos especiales. Si no, antes de los 40 es únicamente ultrasonido, ¿ok? Y autoexploraciones se tienen que realizar en días muy específicos del mes. Si eres una paciente que menstrua cada mes, debe de ser después de tu menstruación, de preferencia después de los 7 días que hayas iniciado a menstruar, o sea, después de la semana que haya iniciado tu periodo, para que tu mama esté completamente desinflamada. Por el efecto de las hormonas, y que no vayas a sentir bolitas, que es básicamente pues tu glándula mamaria por el efecto del hormonal, ¿no? Y en el caso de las mujeres que tengan algún método anticonceptivo en específico, por el cual están en amenorrea, puede ser en cualquier etapa del mes, nada más pues que se agarren su fecha, ¿no? Okay. Por así decir. Amenorrea es sin menstruación. Menorrea, sin periodo. Que no menstruen. ¿Qué sucede si me hago la mastografía y no tengo factores de riesgo antes de los 40? Porque hay gente que pues entra en una hipocondría de que me la voy a hacer porque ya vi los factores de riesgo y yo usé desodorante, yo usé hormonas, me la quiero hacer a los 35. Ok, aquí lo que sucede es que como la mama, si la paciente todavía menstrua, como la mama es muy densa todavía por el efecto hormonal, probablemente si hay una calcificación no se vea y se vaya a tener que hacer ultrasonido. Entonces no tiene ningún beneficio. Okay, pero tampoco tiene una consecuencia. No. Perfecto. Sí, porque la radiación es muy pequeña en realidad. Okay. O sea, pero hay indicaciones especiales. Ya. Sí, hay también todo un tema en cuanto a la radiación y los estudios. Sí. Pero también está la contraparte que quiere que le hagan todo. Sí. No, sí me han llegado pacientes de que creo que la más chiquita que vi hace poco fue como de 33 años. Y yo, ¿por qué te hiciste mastografía? Es que me ofrecieron, en tal parte me ofrecieron el paquete. Y yo, Ay, sí. Pero bueno, yo me he tocado que llegan porque vieron el caso muy alejado, de que un diagnóstico de un SEA de mama a los 27. Okay. Entonces ella tenía 32 y decía, es que ya no, ¿qué tal si lo tengo y no? Okay. Y bueno, pero... son temas que... Sí. O a mí me llegó hace poco, y fíjate, no la olvido porque me llegó y me dijo, es que no me he hecho la mamografía porque me dijeron que si me hago mamografía me va a dar cáncer, porque te la aplastan. Y yo, no, la mamografía no causa cáncer. La mamografía... ahora sí que diagnostica cáncer, ya que si te diagnostican una lesión, no es porque te hicieron una mamografía, significa que esa lesión ya estaba ahí, ¿no? Es como cuando dices, me dio diabetes por un susto.
No, ya se estaba incubando. Sí. Ya se estaba incubando. Esa aportación es muy buena, precisamente por la desconfianza que hay, ¿no? De no saber cómo funciona la radiación y a qué equivale. Otro punto para contenido. Sí. En el pasado también hicieron ahí unos énfasis y me gusta que se esté... pues que vayamos desenvolviendo bien, despejando bien el tema para que podamos entender por qué sí, por qué no, y dejar de caer también tanto en estas prácticas en donde uno piensa que revolver a lo natural, como meterse un ajo allá abajo, es más efectivo que usar un óvulo. Sí. Pero bueno. Ya sé. Simplificar la comunicación para que, pues ahora sí que un paciente bien informado tome mejores decisiones. Es correcto. Alguien que le quiera mandar saludos a su familia. A mí se me hizo muy bonita la historia de su nena, porque pues esto ya va a quedar en la memoria del internet y eventualmente lo va a ver. Sí, ya sé. Su mamá es una pro. Sí, ay, gracias. Pues que la amo, que es la luz de mis ojos. Tengo 2 hijas chulas, que son la luz de mis ojos y que amo mi trabajo. O sea, yo realmente... todos los días que me levanto, yo creo que si me volvieran a decir, ¿quieres otra especialidad? No cambiaré a ginecología y obstetricia. Realmente es la especialidad que me llena. Ver a mis pacientes desde el momento en el que escucho el corazoncito de su bebé por primera vez y que me den la oportunidad de atender su parto o su cesárea, es vida, para mí es vida. Y yo digo, no manches, Dios, gracias por permitirme la oportunidad de traer vida. Yo creo que eso es lo que le puedo agradecer. Qué bonito, doctora. Pues sí. Muchas gracias por interesarse en este proyecto tan ecléctico. Yo sé que a veces el puente entre cómo hace comedia pero también hace este contenido puede generar un poquito de disonancia. Pero hay gente que se emociona, las preguntas absurdas, yo tenía muchísimo miedo de sacarlas, pero vi que funcionan y que gracias a eso estás aquí y que somos compañeras barralateras. Ah, sí, barralates. Barralates. Es todo. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.